La Asociación Española de Consumidores estará contra un decreto del Gobierno que quiere restringir aún más la movilidad de los vehículos en las ciudades. Hay noticias de que el Gobierno quería establecer zonas de bajas emisiones con un decreto para modificar las características de las áreas de tráfico restringido. Eso invade, entre otras cosas, competencias municipales. Ya sabemos que muchos ayuntamientos lo están haciendo, pero ya que desde el Gobierno impulsen a los otros a que lo hagan, pues a muchos les molesta y sobre todo a los consumidores. El presidente de la Asociación de Consumidores es Miguel Ruiz. Don Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado Como de usted estar bien con dice, vosotros. nos van a tener enfrente porque ustedes nos defienden. ¿Esto legalmente qué significa? ¿Los ayuntamientos pueden denunciar eso o solo los consumidores? Bueno, nosotros entendemos que los ayuntamientos tienen un papel importantísimo a la hora de regular este tipo de cuestiones y sobre todo se produciría en este caso una invasión de competencias municipales. Hay que tener en cuenta que la normativa permite a los ayuntamientos el establecimiento de esas zonas de bajas emisiones y por tanto el que el Gobierno de España establezca unos criterios mayores, unos criterios desorbitados en muchos casos y sobre todo eliminando determinadas zonas de bajas emisiones en determinadas localidades, confrontaría enormemente con la libertad de los propios municipios y por tanto, aparte de los consumidores, entendemos que tendrían a los propios ayuntamientos en contra de ese decreto. Hay que decir que ustedes como asociación, los consumidores, estamos de acuerdo en que hay unas zonas delimitadas, ¿no? Como hay en muchos ayuntamientos. Teóricamente, esta ley macronacional podría ser un poco inferior en cuanto a exigencias o un poco superior, nunca lo sabremos, ¿no? ¿O ya hay alguna pista? Bueno, ya hay alguna pista. Ya de momento se ha dicho que determinadas zonas de bajas emisiones en determinadas localidades no cumplen con los parámetros que el Gobierno, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el de Interior, pues consideran que deberían de ser las zonas de bajas emisiones, pero también hay alguna medida más que se ha anunciado en los medios de comunicación, que es precisamente una que nosotros entendemos que va contra la libertad de movimiento de los propios ciudadanos, de los propios consumidores, que vendría a endurecer de una manera considerable esta cuestión. Y es que en determinadas zonas, en determinados carriles, estaría prohibido, es decir, se podría multar a los ciudadanos que fueran en un vehículo un ciudadano solo, es decir, con un solo ocupante. Por lo tanto, nosotros entendemos que eso es desproporcionado, que además invade la intimidad e invade la libertad que tiene cada ciudadano de deambular cumpliendo con las normas, evidentemente, y cumpliendo con las zonas de bajas emisiones legalmente establecidas, pues entendemos que eso podría ser desproporcionado y por tanto ahí nuestra negativa también en cuanto a este tipo de condiciones que vendrían a endurecer aún más todavía lo que ya existe y lo que ya está pidiendo Europa, que ya muchos ciudadanos se han quejado ya de por sí. Hablamos, presidente, de los busvao, que en muchas ciudades están ya puestos, que tiene que ir más de uno en ese coche. Ha habido gente con trampa, bueno, hay gente que para en la última estación de autobús para intentar subir a gente, hay gente que incluso ha puesto muñecas hinchables para salir en la foto con alguien al lado. En España tenemos ahí gañanes para todo tipo, pero si eso se amplía a todas las grandes carreteras, ¿para qué queremos el coche? Es decir, el que vive en un pueblo a 40 kilómetros de una ciudad y va a trabajar, si no hay nadie más de su pueblo que vaya a esa empresa, ¿cómo tiene que hacerlo? Perfectamente. Y además hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, esa es una de las quejas que tenemos con respecto a esta situación, es que se regula pensando únicamente en las grandes ciudades, en las posibilidades de movilidad que pueda conllevar una gran ciudad, donde exista metro, una red de autobuses potente, donde exista un transporte público, en definitiva, positivo y que pueda disuadir del uso del transporte privado. Sin embargo, nos encontramos con que en muchas ocasiones pues los ciudadanos tienen auténticos problemas de movilidad, utilizan el vehículo privado porque no les queda otra opción, no porque sean agentes contaminantes de por sí y por naturaleza, y por tanto desde esa situación no se puede regular pensando que toda España o toda localidad es igual que Madrid con sus posibilidades de movilidad o es igual que Barcelona con sus posibilidades de movilidad o cualquier ciudad más o menos grande que pueda tener una red de transporte público similar, ¿no? Les pongo un ejemplo, donde yo vivo en Almería, o usas el transporte privado para determinados movimientos, cuando cada vez que voy a Madrid para celebrar reuniones, pues o usas el transporte privado o tienes que someterte a 10 horas de tren o tienes que someterte a un transporte aéreo
con un sobreprecio importantísimo, ¿no? Por lo tanto, como digo, las posibilidades no son las mismas en todos los sitios y desgraciadamente pues no se está teniendo en cuenta la opinión ciudadana en cuanto a estas limitaciones, en cuanto a estos inconvenientes que supondría para muchos sitios la implantación tal y como se ha anunciado en los medios de comunicación. Sí, ahora yo hablaba de cercano a las ciudades, pero usted ha abierto la otra espita, que es la grande, la importante del largo recorrido. Es decir, como usted bien dice, Almería, Extremadura, el otro día inauguraron una línea de Albia de Plasencia y al día siguiente ya se estropeó. Galicia. Hay muchos puntos de España que, aunque parezca que es mentira, de provincia a provincia en esa misma comunidad o de provincia a la capital o de provincia a la capital de España, no tienes un transporte más o menos asegurado para ir a trabajar. Esa gente no se puede teletransportar. Claro, efectivamente. Nosotros entendemos que se ha empezado la casa por el tejado, que primero habría que haber potenciado una red pública importante de transporte que permita la movilidad de los ciudadanos en diferentes horarios, en diferentes medios de transporte, sin ningún tipo de limitación. Un claro ejemplo es cada vez que podemos viajar a un país como Bélgica, como los Países Bajos, pues donde hay importantes redes de transporte público, donde si pierdes una conexión a los 10 minutos tienes otro tren o otro transporte público que te lleva rápidamente a donde tenías previsto desplazarte. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en España todavía tenemos mucho que mejorar. Esta normativa, precisamente que es europea, la tratamos de implantar diciendo que es una normativa que nos hace más europeos, pero desgraciadamente no somos europeos en el sentido de la movilidad de transporte público y hay muchísimas carencias en toda España. Y un ejemplo claro pues lo ha supuesto y lo está suponiendo el transporte ferroviario en nuestro país, que es un auténtico problema para los ciudadanos y que está dando ejemplos muy negativos que hacen que al final el ciudadano no opte por ese transporte público antes muy valorado por parte de la ciudadanía y que sin embargo ahora pues tiene una perspectiva y una visibilidad por parte de los consumidores totalmente negativa. Una última, ¿qué se puede hacer como asociación o directamente los ayuntamientos que pueden hacer si se saca esa ley? Previamente, imagino que a nivel político debe influir, pero si saliera luego, ¿se puede denunciar de alguna forma en Bruselas o en algún lugar? Hay vías de tribunales que ya están dando la razón a la ciudadanía, que están dando la razón a la hora de eliminar esas zonas de bajas emisiones. Las últimas sentencias precisamente han sido en el país vecino, en Francia, y por tanto esperemos que no haya que llegar a tribunales y esperemos que no haya que llegar a defender los derechos de los ciudadanos hasta ese punto. Nosotros, no obstante, vamos a establecer nuestras alegaciones, nuestras consideraciones en el momento que tengamos un texto, porque hasta ahora no lo hay, hasta ahora solo hay un anuncio a través de los medios de comunicación, pero estaremos pendientes y estaremos al tanto a la hora de pedir que se respeten los derechos de los ciudadanos, que no se impongan más limitaciones, que no haya esta disparidad de criterios que existe actualmente entre ciudadanos, entre localidades, entre zonas de bajas emisiones de un sitio o de otro. Y también vamos a pedir, tanto a nivel político en el Gobierno de España y en el Congreso de los Diputados, como a los propios ayuntamientos que apoyen esa iniciativa a la hora de flexibilizar esto y de solucionar la vida de los ciudadanos y no lo contrario. Lo que está sucediendo hasta ahora es que estamos más pendientes de carteles, de anuncios, de evitar una multa por este tipo de cuestiones que por la circulación en sí, ¿no? Y por tanto, creo que la política tiene que servir para solucionar la vida de los ciudadanos y no lo contrario, tal y como está sucediendo con este ejemplo claro de ello. Presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ruiz, gracias por atendernos. Mucha suerte, un saludo. Gracias a vosotros, encantado.